cuerpo. Dentro del templo hay un altar y nuestra ofrenda es la verdad que no se eleva sobre el resto. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. El escenario del ritual es el desierto más brutal. Hoy fui tentado por tus besos. Un trago de tu manantial. El templo vive en el altar y en tu mirada, mi maestro. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. ¿Qué necesito aún para diluir la ilusión del tiempo? ¿Qué necesito aún para diluir la ilusión del tiempo? Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Lo nuestro es inmortal. Lo nuestro es inmortal. Lo nuestro es Good. ¿Cómo va, Pepes? Acá comenzamos. Qué lindo día hoy, gente. No hay fundamentales, tenemos la cancha libre. ¿Cómo están todos? Miren qué bien Bitcoin, 42.260. Estamos ahí, ¿no? Obviamente, ya está ahí, pegando los mechazos ahí arriba con 3 velitas diarias que vamos a estar viendo ahora en la gráfica, como para ver si hace algún retroceso. Ojalá que no, ¿no? Que llegue un poquito más arriba para después, obviamente, retroceder y que sea todo prolijito y de forma armónica. Pero ya está dejando unas mechitas, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Se frenó en una zona donde vamos a estar viéndola adentro, ¿sí? Obviamente las velas diarias, a ver qué pasa. Ahí están los muchachos comprando en todo lo que tiene que ver nuestro querido y hermoso planeta Tierra, sobre todo en los países más, ¿no? Los más, entre comillas, los más poderosos, ¿sí? Estados Unidos, hay un poquito en Europa en este momento, Japón, China. Y bueno, acá en Sudamérica muy poquito, ¿sí? Así que bueno, vamos a pasar un poquito a lo que es las top 100. A ver cómo están hoy, cómo estuvieron ayer, la semana. Seguramente vamos a ver hoy un poquito en verde. Bueno, ahora están en rojo en este momento. En lo que es esta horita han caído
pero si pones en lo que es día, hay algunas que están por encima del promedio del 5 al 6 al 7%. Sobre todo me está llamando la atención esta monedita, Manta Network. Habría que verla un poquito para ver si podemos ver. Es nuevita, obviamente. Fíjense que tiene un 48% semanal. En el día subió casi un 8%. Está en un retroceso. ¿Qué significa? Que va a seguir subiendo. El retroceso es saludable, obviamente, para poder ponerle una fichita. Así que se iba con Rodrigo en vivo. Así que bueno, fíjense que se puede tradear en la mayoría de las plataformas de criptomonedas. Acá tenemos, por ejemplo, lo que es bueno, en Binance, KuCoin, Bybit, MEX y en Gate.io, ¿sí? Así que bueno, ahí tienen para tradearla el que quiera tradearla y el que quiere holdearla, que averigüe, obviamente, como siempre les digo, en las redes de qué trata el proyecto, gente. Bien, a ver lo que es en la semanita. Miren, en la semanita lo que les decía, 48% Manta. Ahí está, interesante. Otras también están ahí en 37, 47, pero esta se nota que viene parejito. Mientras todas caen, esta está ahí, ¿no? Pareciera, vamos a ver, obviamente hay que ver de qué trata el proyecto. Miren lo que es TIA, obviamente es Celestia, serían en el mes también un 38, en la semana un 10, en el día un 3.5 y en lo que hace ahora, una horita, casi un 1%, que sería el retroceso, que es lo saludable para vos poder comprar más barato, ¿no? Así que bueno, ahí estamos, muchachos. Vamos a ver TradingView, un segundito. Vamos, mira lo que es esto, tremendo de fondo. Vamos a sacar acá un poquito. Ahí está. Qué hermoso dibujo. A ver si vamos a buscar algo más limpio. No la quiero borrar, los Picasso de fondo. Vamos a agregar acá a ver alguna plataforma. Acá, bueno, esta está limpita, por ejemplo. Miren esto, velas diarias. Esta carita la dejamos ahí. Vamos a ver dentro de las velitas diarias. Esperen que voy a poner un poquito de music para que nos armonice la mañana, ¿sí? A ver acá que les puedo regalar bonito. ¿Qué tengo acá a mano? A ver. Ahí está. Escucha. Velas diarias, gente, ¿sí? Bitcoin, velas diarias, vamos adentro, después vamos a ir a lo que es el índice del dólar, vamos a ver un poquito del oro. Recién puse el bot del oro, como no hay fundamentales, le dejé cancha libre, puse el bot de compras, porque había una vela alcista diaria, iba a poner el de ventas, pero miré un poquito y digo, bueno, dejo el de compras, ¿sí? El viernes estuvimos haciendo un par de operaciones con el bot y utilizamos el de fundamentales, después vamos a estar viendo qué pasó, que no les mostré, a ver qué movió el telaraña y qué movió el fundamental de los Pepes, ¿sí? Los dos bots, donde en el euro dólar lo tuvimos utilizando para la fundamental, se acuerda que estuvo el viernes, y el telaraña que hizo un par de operaciones que nos salvó la mañana, ¿se acuerdan? Bien, vamos a ver, igual tampoco gran cantidad de lotaje utiliza, pero está bueno porque uno lo va probando en vivo todos los días en una cuentita que va por suerte creciendo, ¿sí? Así que ahí vamos, velas, a ver, vamos a ver Bitcoin. Un segundito, vamos a actualizar. Ahí está. Me voy a meter dentro. Miren, observen todo el panorama. Cómo viene tendencia alcista, impulsos y retrocesos. Los famosos lows que están obviamente del lado izquierdo, ¿no? De la gráfica. Y los... del lado derecho. No sabía cuál era la izquierda y cuál era la derecha. Donde nos marcan zonas interesantes. Y estuve explicando ayer en un video, ayer a la noche. Interesante para algunos pepes de otra plataforma, ¿sí? Esta zona es interesante. Obviamente estamos en los 35, muy interesante. Obviamente después hay otras zonas que todavía no visitó el precio para rellenar, que sería del lado derecho, ¿no? Este ladito que está ahí, hermoso. Pero, a ver si se me fue ahí un poquito. Lo que nos interesa en este momento no son estas zonas. Lo que nos interesa es qué está pasando en este momento para ver si buscamos alguna entradita a favor o en contra de Bitcoin. Y obviamente sabemos que muchas veces se utiliza como una correlación positiva para el resto de las hijas de Bitcoin, ¿sí? De todas las demás. Así que bueno, esa zona es interesante. Esta otra zona de apoyo está ahí también, ¿sí? Y obviamente son velas diarias. Y nos vamos a meter dentro de la zona que nos interesa sin antes marcar este otro alto ahí. Estas tres zonas son las que primero va a venir a buscar el precio. Obviamente va a tener que romper esta zona, este canal, para venir a los 35. Si es que sucede eso, obviamente, con un Fibonacci marcado desde esta mechita,
Vamos a ver que la zona, a ver, ahí tenemos, bueno, sí, el 61 está ahí cerquita también de una zona que también fue bajo acá. Y bueno, tenemos el 38, muy buena zona también para que fíjense cómo la respetó en 2 oportunidades, en 3 diríamos, ¿no? Lo que pasa que si agarramos 3 no sería esta zona porque acá bajaríamos un poquito más. Ahí estaría con el 23.6, ¿sí? Esta zona. Vamos a ir al nuevo alto, ahí está. Así que bueno, ahí estamos, gente. Zonas muy bonitas, muy interesantes. Obviamente saludable por ahora. Vamos a ver si el nuevo impulso que quiere hacer llega a superar este nuevo alto, ¿sí? Recuerden que estamos en una zona de tendencia, pero sí es una directriz esto, ¿sí? La zona de tendencia sería hasta acá, ¿ven? Ahí miren. Puedes tomar esta mecha, acá a partir de ahí más o menos, ¿sí? O acá si querés, vamos a tomar como que este es el retroceso y después con una consolidación en alza subió, ¿no? Así que hasta acá es la línea de tendencia, ¿sí? Y la directriz continúa también obviamente, pero fue rota por la vela del viernes, viernes 12 de enero que cayó casi un 10%, ¿sí? Obviamente que lo que nos interesa ahora es esta zona, vamos a llegar, pero les estoy haciendo un recorrido general, ¿sí? Obviamente cae fuerte, llega a la zona del 38.2, tomando como alto y bajo para el Fibonacci que les marqué recién, y dentro de esta zonita donde nos vamos a meter ahora es lo que les decía recién, que está haciendo un par de mechitas de lo que fue el fin de semana y lo que es hoy mismo. Ahí vamos a ir con el zoom para ver un poquito ahí adentro. Miren, ven, ahí está lo que les digo. Esas mechitas que están ahí son las que les digo que vamos a ver qué hace el precio. Por ahora es una vela alcista, pero más que alcista es un doji, una vela con rechazos por encima, por debajo. Sobre todo llegó a estar en una zona mucho más alta de lo que llegó a estar por debajo, ven. Así que bueno, hay rechazos interesantes en la zona de resistencia, ¿sí? Vamos a ver si lo que queda de la mañana, ¿no? Recién comienza para nosotros, pero algunos ya vienen de tempranito. El precio, para mí va a quedar, ¿no? Tipo acá, ¿no? Una zonita entre mechas, una compresión va a quedar seguramente, vamos a ver ahí. Yo les agarro algunas zonitas. Ojalá que el precio rompa, pero por ahora como viene, habría que ver algún movimiento, alguna noticia importante macroeconómica para que dispare un poquito hacia abajo o hacia arriba. Por ahora está consolidando, apoyándose en todas estas zonitas que están acá de POC, el famoso POC, ¿sí? Acá, ¿sí? Todo ahí. Un choricito de zonas donde el precio estuvo interactuando por encima y por debajo, ¿eh? Vamos a ver velas diarias, nos vamos a las de 15 minutos. Bien, ahí estamos obviamente en un canal consolidado, inclusive tenemos bajos que van tirando, esta sería una línea de aceleración donde el precio va tirando hacia arriba, pero lo que son los altos va tirando hacia abajo, entonces se produce una compresión dentro de otra compresión que eran las mechas que marcamos. Así que bueno, de ahí tiene que despegar el precio, muchachos. Estamos en una zona consolidada, comprimida. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora se aproxima la sesión de Nueva York, faltan 9 minutos y vamos a ver qué pasa. Por ahora, ¿sí? Vela diaria doji con más rechazo en la parte de la resistencia. Vamos a ver qué rechazo encontramos cuando baje, si es que baja. Igualmente cuando salga de esta zona de compresión es interesante, muy interesante, los altos que serían estos high y el low que está por acá debajo, el bajito este que está acá. Vamos a ver qué viene a visitar hoy, ¿sí? Noticias fundamentales creo que no hay. Lo que estamos viendo, si marcamos acá un estocástico, un RSI, un MACD, estamos viendo que está saliendo de la sobreventa, así que tendría que ir a buscar lo que sería la zona, ¿no? Obviamente de resistencia que viene comprimida, así acá arriba. Vamos a ver. Si no es una trampita y se queda sobrevendido y cae hacia el bajo que está por debajo de esta compresión, que sería este que está acá en los 41.619, gente. Así que bueno, 15 minutos, podemos ir a 1 minuto, a 2, a 3, a lo que quieran, es lo mismo. La idea está, obviamente, si haces un scalping puro y duro rapidito en 1 minuto, podemos ver algo acá donde está en una zona. Fíjense que el precio, lo que era sobreventa, que estaba saliendo en M15, ya está llegando al nivel 50. Es una zona que se puede utilizar como resistencia, pero si la rompe va a ir a buscar la compresión de 15 minutos hasta acá arriba, ¿sí? Y tenés una zona linda para recorrer, ¿eh? Así que bueno, obviamente va a tener que cruzar esta media móvil que está acá, así que
por ahora va hacia arriba después de la pequeña caída en la compresión de velas de 15, ¿sí? Vamos rapidito al índice, que es lo que nos interesa, a ver si vemos un poco lo que es Forex, como todos los días, todas las mañanas, sesión de Londres y Nueva York, ¿sí? En un par de semanitas, un par de meses, seguramente vamos a cambiar el reloj y vamos a estar, obviamente, prácticamente comenzando con la sesión de Nueva York. Recuerden que hay que cambiar una horita, ¿no? En cada uno, pero falta todavía. Eso, estén atentos, ¿sí? Que no les pase nunca, como nos ha pasado muchas veces a nosotros. Tienen que estar atentos siempre, ¿sí? De los horarios. Todavía falta, ¿sí? Los horarios de verano. Bien, vamos a ver un poquito el índice. Vamos a retroceder. Mirá qué linda ampliación del precio. A ver, vamos a ver velas diarias. Vamos a ajustar un poquito acá, ahí, que me interesa ver. Vamos a sacar este indicador que no me interesa por ahora, sí ver la gráfica. Vamos a limpiar un poquito. Ahí está. Bueno, también muy parecido a Bitcoin, está llegando a una zona no lo está tocando a lo que es el alto que está por aquí, pero está muy cerquita. Esperen que voy a eliminar estas zonas. Ahí está llegando, ¿sí? A una zona que es interesante, ¿sí? Estas son zonas muy interesantes donde el precio las tiene que venir a rellenar, ¿sí? Todo lo que rellenó acá, obviamente le queda que por rellenar esta zona, ¿ven? ¿Para qué? Para que cierre el ciclo, ¿sí? Le faltó muy poquito. Ahora, ¿qué le queda cerca en esta zona? Bueno, nos podemos encontrar en velas diarias. Tenés este bajo, tenés este otro bajo, ¿sí? Y así vamos a ir buscando rellenos de distintos tipos de, yo le llamo las cavernas de los pepes, ¿sí? Pero bueno, acá están, ¿no? Obviamente el precio sí cae, lo primero que toca son estos bajos, ¿sí? No es que no sean importantes los altos que están a la izquierda, pero estos altos ya fueron, a ver si podemos marcar acá. Ya fueron como ahí, ¿no? Como rellenados en esta zona, ¿ven? Le quedaría este alto para tocar y obviamente este que está acá y este que está acá. Por ahora el precio está llegando a resistencia. Vamos a ver si toca y cae, ¿sí? O si rompe, impulsa y se va. Y si se va, va a venir a tocar esta nueva zona, ¿sí? Esta terminal donde están esperando los muchachos para hacer algún retroceso y venir a buscar una zona más abajo o para venir a rellenar por completo toda esta zona, ¿sí? Bien, así que por ahora esto es, estamos viendo velas diarias, no nos adelantemos a un futuro, solamente veamos hoy esta velita y lo que nos acompaña en la consolidación. Vamos dentro. Bien. Me voy a ir a velas de 30 minutos porque soy bien malo. Ahí está, bien. Consolidaciones con sus pequeñas, obviamente, si marcamos la consolidación así, tenemos clímax por acá interesantes, ¿sí? Inclusive podemos tomar como una trampa acá donde el precio, aunque no sería trampa porque no apoyó acá, pero bueno, ven como el precio rompe las zonas que se respetaron y acá también para después irse. Igualmente son zonas, ¿no? En sentido contrario y que vos te comas el amague, porque el que está buscando, por ejemplo, acá, no sé, alguna comprita porque viene respetándose o alguna venta, el stop si está por acá te saca. ¿Sí? Y el que está buscando ventas porque se quiere ir por el rompimiento también te saca cuando pones el stop por encima de algún alto anterior. Así que siempre atentos a eso. Así que bueno, vamos a ajustar lo último que sería esta zonita y vamos a marcar estos altos y vemos como dentro de una compresión estamos dentro de 30 minutos. Vamos a pasar a lo que sería 5 para que vean y vamos a meterle una acelerada, ¿sí? Un poquito, una zona acelerada que sería esta, ven ahí el ángulo empieza a tomar más fuerza, pareciera que quiere ir hacia arriba, ven la velita, obviamente que primero va a venir a visitar esta zona y esta zona, pero ahí está por tocarlo. Y si vamos a lo que es algún oscilador, está llegando a la sobrecompra, es muy probable que venga a visitar esta zona, ¿sí? Sobre todo en invierno si tenés frío. Entendieron el chiste, muchachos, ¿no? Sobre todo en invierno, ¿bien? Así que bueno, le queda muy poquito por llegar para después ver si sigue, ¿no? Respetando esta compresión de esta última aceleración
ven el ángulo acá. Así que bueno, por ahora muchachos, inclusive acá hubo, si vos te metes en velas de 1 minuto, es muy interesante marcar esta zona también, ¿sí? Porque acá hace otra compresión, ven ahí que la rompe hacia abajo, ven esto de acá, solamente les voy a marcar en velas de 1 minuto, son todos fractales, gente, miren qué hermoso dibujo hizo ahí. Si vas a velas de 1 minuto vas a ver seguramente otros dibujos chartistas, ¿no? Fíjense en acá, qué lindo cómo respeta esta zona, rompe, se mete a la otra compresión y ahora está zigzagueando. Vamos a ver si empieza a hacer altos y bajos mayores a esta compresión, ya lo está haciendo, ¿sí? A ver acá si podemos ajustar un poquito, ven ahí, miren, lo que les digo, puede llegar a estar haciendo ahora esto, que les voy a dibujar ahora un Picasso seguramente. ¿Puede respetar esta zona? Sí, la puede respetar, pero también puede pasar de que rompa y se quede en esta compresión, ¿sí? Ya con impulsos y retrocesos que serían una compresión de la temporalidad de 15-30 minutos, ¿sí? Así que interesante muchachos, muy interesante. Está recontra el precio en este momento, en 1 minuto, que está sobrecomprado. Así que quizás esta zona, que es hace varios toques, venga acá a caer, vamos a ver si cae un poquito y rompe para hacer la, ¿no? La compresión grande, o si viene a hacer la compresión chiquita, ¿sí? Veremos qué hace el precio en un ratito. Ahí estamos, vamos a tirar un poquito más de music. A ver. Quieren que veamos el que esté, obviamente. Recuerden, gente, que no hago publicidad, así de nada. El que se suma, bienvenido. ¿Por qué? Porque se queda con nosotros acá charlando un rato. Si quieren subirse a charlar, me viene bárbaro porque tomo mate y quizás hago alguna operación mientras. Y obviamente la muestro, no hay problema. Pero estaría bueno que alguno de los pepes, de los que vamos conociéndonos día a día, se sume a charlar en vivo, ¿sí? Esa es la idea, ¿bien? Así que bueno, vamos a ver si vemos alguna otra. Podríamos tirar la ruleta a ver qué podemos analizar. A ver, vamos a tirar la ruleta a ver qué podemos analizar. ¿Les parece o no les parece? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? La tiramos, ¿eh? A ver, o podemos operar, ¿eh? A ver qué dice. Ahí me toca el peso argentino. No existe, ¿eh? A ver, regala un bot, mira qué bueno, a ver. Bueno, vamos a tirar 3. Audgen, a ver otra más. La que más les guste, ustedes me dicen, ¿eh? Después podemos, el viernes vamos a ver si no sorteo alguna plantilla, algún indicador, algún curso, algo de no sé, alguna estrategia de las mías. Cualquiera es lo mismo, ¿sí? Vamos a ver si se suma algún Pepe. Ahora vamos a ver cuáles de los 3 pares vamos a analizar, ¿eh? Regalo un indicador, mirá. Mirá, ojo, vamos a tirar un... Casi toca euro-dólar ahí, Mate frío. Vamos. Mira, Libra Yen, toma. Bueno, vamos a poner acá a ver el trofeo un poquito. Tenemos Audgen, no Aullen, no de aullar, Audgen, euro franco suizo, regalo un indicador y Libra Yen. Así que bueno, si hay alguien que se sumó al vivo, elija cualquiera de esas y vamos a analizarla. O buscar una operación, obviamente podemos ver también eso, ¿no? A mí me da lo mismo, la idea es pasarla bien, por eso tenemos las ruletas. Obviamente después también podemos venir a ver qué tipo de operación podemos hacer, Acá no hay miedo, gente, Si no, tenemos que razonar. Nos toca cualquier par y podemos buscar acá. A ver, hoy vamos a operar order block, ponele, mira, ahí está. Ajá, opera otro Pepe, mirá. Así que bueno, si hay algún Pepe, va a tener que operar, Así que vamos a ver, si se anima algún Pepe a operar en vivo, yo les comparto, no mi plataforma para operar, pero sí la pantallita, ¿no? Un Pepe fundamental, bueno, hoy no hay fundamentales, che, así que pareciera que no quiere que operemos el mercado. Y nosotros, yo por lo menos, a ver. Vamos, Martín Gala, mirá, a ver, hoy no se opera ondas de Elliot. ¿Opera otro Pepe? Nada, listo, ya está. Más, mirá, pongo acá, fíjense en esto, si pongo, dice opera otro Pepe. Después dice Pepe fundamental y después opera otro Pepe. Así que, y miraba la ruleta y decía otro Pepe. Nunca operaba él, ¿viste? A ver, vamos a tirar una más, a ver si me toca algo a mí, a ver. Hay que lo que sea, no sé, a ver, ahí me toca, a ver, operar un imbalance, a ver, cualquier cosa, no pasa nada. Libre, indicador libre, mirá.
martingalas quemaban la cuenta en vivo. Bueno, podemos usar alguna martingala chiquita. Si va a usar 0.10, que es un lotaje chiquito, lo dividís en 3, ¿sí? Y listo. Inclusive lo podés poner de forma, ¿no? Multiplicado por 2. Le pones 0.1, le pones, arrancás con 0.01, no es nada, pero es un ejemplo. Eso lo haces por 2, sería 0.02, y ese lo haces por 2, 0.04. Y ahí tenés más o menos 4, 5, 6, 7. 0.07 para operar, que sería casi 0.1, ¿no? Podemos buscar algo así, ¿sí? No pasa nada. Es para que vean que tenemos todo acá. Y el viernes, acá ya que estamos, que lo tengo a mano, tenemos para sortear algún indicador, algún bot, alguna herramienta de las mías, de las que yo vengo creando, armando. Así que bueno, acá podemos tirar cualquiera de estas. Y mira, Pepe cerrando ganancias o pérdida diaria. Ese es un bot que está bueno, que lo armé para los que operan las cuentas de fondeo, por ejemplo. Te puede servir para cerrar en ganancias o pérdidas diarias, por ejemplo, ¿no? O decir, bueno, quiero perder o quiero ganar lo primero que toque, ¿no? Un 1% o $50, ¿entendés? Entonces, cuando llega a 50, si ganás, ¿qué hace? Te cierra todo. Y si perdés, también. Obviamente podés poner, ¿no? Distintos valores, ¿no? O porcentajes. Es lindo ese, ¿no? Una gestión linda. Pero bueno, vamos a lo nuestro, que era analizar alguna de estas tres, ¿sí? Y seguramente van a querer la libra yen, el euro chef o el audio yen, ¿no? El audio, decía, ponían música. O el australiano yen japonés. A ver, vamos a ver, podemos recorrer los tres. Pasa lo mismo. A ver si hay algún Pepe. Sí se sumó algún Pepe acá. Vamos a ver un segundito. A ver. Vamos a tirar un poquito de música acá primero. Un poquito de música para los amigos rosarinos. Hay un amigo rosarino que obviamente no está hace ya hace un par de meses. No sé si quemó la cuenta, pero cuando vuelva, a ver si podemos tirarle algo de music de Rosario, que está lleno. Calculo que el 80% del rock nacional sale de Rosario, muchachos. Sin contar a Fito, el resto son todos rosarinos. Obviamente Fito también, ¿no? Pero casi todos conocen a Fito como el único rosarino, pero el de los gatos es tremendo, ¿no? Obviamente Lito, ¿no? Es uno de los rosarinos conocidos de la época de los 70, más o menos, ¿sí? A ver, ¿qué podemos poner acá para tirar? Algo, a ver, nacional. Algo, bueno, vamos a tirar acá, vamos a arrancar con polenta, ¿sí? Antes y después, como siempre, escucha esto. Vamos a ver, ¿qué quieren que analicemos mientras? Rapidito, vamos a poner. Ahí tenemos varias cosas para hacer. Me tocó martingala, gente, no es que yo la preparé, pero más que nada me tocó que opera otro Pepe. Así que... vamos, ¿quién va a operar por mí hoy? Si después les muestro, háganme acordar los resultados del viernes, gente. ¿Se acuerdan que me olvidé? Pero para que vean lo que hizo el telaraña, tremendo, ¿eh? Bien, tremendo. Ganamos por encima de lo que perdimos, pero bien, muy bien, la verdad. A ver, escucha. Y yo no operé nada encima, ¿eh? ¿Vieron? En una emboscada. Algo estoy buscando acá. Y perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma. Escucha. Y ver si hay algún Pepe con nosotros, por favor, lo necesito urgente, alguno para que opere. Si no, me meto yo, ¿eh? Yo voy a esperar un poquito, si alguno ahora ve si hay algún mensajito, no los puedo ver. Un Pepe tiene que haber, gente, ¿o no? Por lo menos yo estoy. ¿Sí? Había un bot, estaba sentado un bot conmigo, ¿vieron? El loco no tenía amigos, tenía bot, amigos que no eran humanos, pero como hace bot el amigo Pepe, entonces se le sumaban en vivo los bots, ¿viste? Hola, ¿cómo estás? Decía. A ver, vamos a ver. Si encuentro los mensajes, ¿dónde están? A ver, acá no. Ahí, a ver acá. Me parece que uno hay acá, a ver. Mirá si hiciéramos publicidad, gente. Qué lindo, ¿no? Por eso ustedes tienen que ser la voz del pueblo, vamos. Ustedes tienen que ser la voz del pueblo, gente. La voz del planeta, ¿eh? Ahí está. Qué grande, ahí estamos. Yo me parecía, digo, ¿cómo le va? Good morning, Pepes. Buenos días, Jexu. ¿Cómo le va, señor? Espero que estés bien.
Buen comienzo de semana con muy buenos pips. Acá estamos, tirando. Vamos a ver hoy qué analizamos, qué operamos. Vamos a tirar algo ahí. Vamos a tirar carne al asador, poquitas. El bot ya está andando. Vamos a ver si no, si ya hizo algunos pips o si los tiene negativos. Vamos a ver. El del oro, el telaraña. Buen día, bien. ¿Cómo le va, señor? Buenos días, gente. ¿Cómo le va, Pepe Paragua? Espero que estés bien, Viste, como me acuerdo, somos, como en el vivo somos muy poquitos porque no hacemos publicidad. Uno se los va acordando, los amigos. Así que bueno, buen inicio de semana para vos también, genio. Hola, Cristian, ¿cómo andás? Gracias por comentar, el mensajito de un video ahí. Gracias, loco. Muchas gracias. Bien, nadie me puso, así que voy a ver algo acá de hacer. Vamos, no sé, vamos a ver Libra Yen, Audyen, a ver Libra Yen si la tenemos acá. Ese retrato que bajo tierra aún me acompaña. Ay, qué bonito. Velas diarias, no, de un minuto. No decimos sin hablar, hoy todo vuelve. Opa. Y será lo que ya fue. Bueno, bonito para compra esto, vamos a ver. Con presión, pero puede caer. Pero vamos a ver acá, quiero ver. Estoy analizando por analizar. Dice el amigo, esto lo voy a extender un poquito ahí, me voy a meter dentro. Son velas diarias, ¿qué me interesará esa zona, no? Velas horarias, perdón. Sí me interesa lo que está dentro porque tenemos que hacer scalping. Si fuera intradía, obviamente buscamos zonas, ¿no? De order block interesantes para operar en M30, en M15 o en H1, como operan la mayoría ese tipo de sistemas, ¿no? Pero vamos a ver qué podemos hacer. Nos tocó martingala hoy, vamos a ver con qué par, si es que operamos, ¿no? Obviamente. Mira, le voy a poner un doble techo ahí, así, a ver ahí. Bueno, como nos interesa solamente lo que está dentro de H1, estas últimas velitas, no todo. Sí, obviamente sabemos que acá hay zonas importantes, pero el precio va a venir primero, obviamente, a buscar. Escucha de fondo, esta zona y este altito. Por ahora tenemos encerrado, ahí está el precio. Nos vamos a ir dentro, siempre miren el pasado, ¿no? Pero vamos a ir dentro de H1. Vieron cómo viene todo, ¿no? Alcista, está comprimido. Y M15. Escucha, ¿vieron? Alcista por ahora, pero descansando, muchacho. Ahí va, en un canal tremendamente bello para hacer una compra. Pero bueno, no, tampoco vamos a casarnos, ¿no? Ahí está el canalcito. Porque sí, hasta acá arriba tenés para una compra, ¿no? Si viene cayendo. ¿Por qué? Porque viene respetando 2 toques. Pero estamos viendo estadística acá nada más. 2 toques por debajo, 2 toques por encima. Puede pasar de que suba y llegue hasta acá. Si supera, le va a complicar un poquito superar. Porque tiene que romper un alto. Y porque tiene que romper una compresión que viene del pasado, ¿sí? Pero bueno, hasta acá, mira, tenés ahí, ¿no? En M15. Vamos a ver en... vamos a ponerle M3 hoy, a ver. Nuestro, uy, qué lindo, sobreventa, muchachos. Caer puede caer, obviamente, puede venir hasta acá. Pero no me digas que no es lindo. Si acá, mira acá, ahí. Pones ahí una marquita, esta zona ahí, por ahí. Si rompe esa zonita interesante arriba de esas mechitas, te vas a M1 y le gatillás. Mira ahí. De tu. Ven, está comprimiendo el precio, está haciendo un hombro, cabeza, hombro. Y vos dirás, estás loco, Pepe Mila, vamos a ver. Miren ahí, obviamente, ¿no? Imaginación mía, ¿no? Pero hombro, cabeza, hombro y se va. Estaría bárbaro, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Ahí va, vamos a devolvernos hacia el pasado. El pasado está acá, a ver. Bueno, ahí está, gente. ¿Qué más? Si viene haciendo este dibujo hermoso, chartista, dentro de un canal, ¿por qué no va a subir hasta acá arriba? ¿O no? Sí, ya lo sé, existen las trampas y el precio puede decir, ¿vos sabés qué? Todos piensan que vamos a venir para acá, pero no. Nos vamos a venir hasta acá, vamos a ir hasta acá porque somos malos, por lo menos este bajo. Bueno, no sé, vamos a ver, ¿no? Obviamente, por eso con tu estrategia y tu gestión tenés que tratar de sacar más positivas que negativas, ¿no? Y si sacás más negativas que positivas, tampoco tiene que importar si el riesgo-beneficio de las positivas es superior al de las negativas, ¿no? Fíjense en el bot Buscamina, por ejemplo, ¿no?
gana 4, pierde 6. Pero el tipo es rentable, ¿no? Hace un 3-1 siempre. Entonces termina siempre ganando, ¿no? Los dos allá, bueno, vamos a eliminar. Ahí vimos, ¿sí? Dentro de un canal yo me iría en compra. Mirá, si no está subiendo ahí, mirá. A ver, vamos a ver, vamos a tirarle una comprita y le hacemos una martingala. ¿Quieren? ¿Quieren o no quieren? Un loco era. A ver, nos vamos a ver. ¿Dónde? Que se me pasa el tren, cabeza. Se me pasa el tren, metele. Bueno, mientras busco en la plataforma, gente, se nos pasó el tren, dijo el amigo. A ver ahí. Bueno. Y dice... Nos vamos. Ahí está. Ahora, dentro de la gráfica yo tendría que encontrar, si es que el mercado me deja, a ver. Opa, se me puso negra la imagen. A ver, un segundito. Bueno, ya está. Bueno, cuando lo puse... Eso. Opa, mirá, está en verde. ¿Esta cuál es? ¿Esta? Ah, miren el oro. Ya el oro está haciendo platita, ojo, pero lo dejo. Nos vamos a la libra. Libra yen. A ver. Pero a este le falta la mitad de... A ver, vamos a poner un poquito a actualizar acá. Bueno, podemos armar una pequeña martingala por lo que me tocó recién a mí, ¿no? Obviamente veo, no me gusta acá viendo de otra forma, acá no veo, que le faltan vela a esto. Ahí está, ahora sí tiene sentido. Ahí sí me gusta un poquito, a ver, podríamos poner, si me voy en compras, acá, estas que son velas de barra, a ver, velas japonesas, ahí está. Sí, obviamente interesante para que venga a rellenar la zona de acá abajo, pero veíamos recién el canal, ¿no? Que acá si lo achicamos un poquito está acá el canal, miren. Lo que veíamos recién, ¿no? El canal ahí. Opa, ¿qué puse ahí? Bueno, vamos a utilizar, este lo utilizo para fractales, pero lo vamos a dejar ahí, ¿sí? Obviamente no es perfecto porque no lo puedo marcar uno por uno, pero ahí va, más o menos un canalcito, más o menos ahí. Así que me voy a ir en compras, a ver cuánto falta primero para la sesión de Nueva York. Estamos dentro. A ver, me voy a tirar una comprita. Si la vamos, le voy a tirar muy poquito para hacer lo que les dije, ¿sí? 0.02, compra. Ahí está. Si cae, ahora le voy a marcar unas martingalas, como suelen usar muchos. 0.02 por 2, 4. 4 acá y le voy a tirar una por acá, ¿no? Como para ver, obviamente, hasta dónde llegamos. Por lo menos que le venga a dar un beso a la media móvil, ¿sí? Vamos haciendo promedio. Si sube, bárbaro. Y si no sube, no pasa nada. Ya está. No saca. ¿Qué problema hay, no? Voy a armar la grilla, gente. Voy a armar la grilla. La voy a dejar. ¿Por qué estoy utilizando este tipo de método? Porque me tocó recién en la ruleta. Como nadie se animó a meterse, lo voy a hacer yo. Voy a marcar esa zona ahí. Ahí y acá. A ver, ahí. Bien, acá le voy a tirar otra, por las dudas. Inclusive podría ponerlo... Ahí. Bueno. Vas de mí. A ver si gráfica limpia no tenemos acá, ¿no? A ver, acá. Libra, está la libra acá, loco. G. Acá está. Ahora sí, me gusta más limpito, más bonito. Bueno, vamos a ver si respeta ese canal o si se va hacia abajo. Hay dos posibilidades acá nada más, ¿no? Obviamente. Insisto. Esa es la zona. Insisto. Esa es la otra zona. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Por lo menos hasta la media móvil, Si cae, que caiga. Hasta acá por lo menos, ¿sí? Hasta ahí. No hasta allá arriba, estaría bárbaro, ¿no? Pero bueno, y si sigue cayendo, le tiro, obviamente. Por eso dividí el lotaje que solemos poner en vivo. Le puse lo más chiquito. Bueno, más chiquito es otro, ¿no? Pero le puse muy poquito. Y si sigue subiendo, le puedo tirar alguna compra más. Y si cae, le voy a hacer la martingala como quedamos en la ruleta. Retroceder y miren lo que nos tocó. Una ruleta que la solemos usar para ver qué tipo de operaciones vamos a hacer hoy. Mirá lo que hizo ahí, la tremenda asesina.
Mala, es mala. Bueno, una trampita. Ojalá que se venga. A ver, vamos a ver, dale. Le vamos a poner 0.04 acá, ¿sí? Acá. Operaciones. 0.04. Insisto. Hoy no podemos hacer el Xinjiang, por ejemplo, porque nos tocó Martingala. Pero bueno. Insisto. Y nos vamos con un stop por acá, ¿sí? La suma de las tres órdenes va a dar 0.1, ¿sí? Lo que pasa que lo bueno que tiene es que el 0.1 no lo agarras acá arriba, sino que lo separas en 3. Y acá abajo, si te saca con un stop, obviamente que va a ser menos porque separaste en 3 las órdenes, que si hubieras tenido el 0.1 acá arriba, ¿me entienden? Insisto, Le voy a poner otra orden acá, vamos a ponerle un buy... No me gusta el buy limit, me gustaría más un buy stop. ¿Por qué? Porque el limit me lo toca y se va para abajo y te querés. En cambio el stop que lo agarre, voy a esperar esa, ¿sí? Va a estar por acá, seguramente voy a armar la grilla a ojo, más o menos por lo que veo acá, me interesa esta zona. Ahí está, esa zona me interesa, esta sería otra zonita, ahí va, ¿sí? Hizo la trampita, qué bueno. Bien, llegó, miren a dónde llegó, a tocar acá una zona que si te metes dentro de los segundos capaz que es una zona interesante. Está haciendo trampita, vamos a ver si va al canal hacia arriba, gente. Escucha esto que viene ahora, escucha esto que viene ahora, che, escucha. Ay, por favor. Vamos, rompa, vamos. Mirá qué zona hermosa, qué espacio. Este espacio está hermoso para que lo venga a comer, ¿no? Acá hay más enriedo, pero puede venir obviamente acá, ¿no? Acá en esta amarillita seguro que le meto una segunda en el caso de que venga a visitarla, pero se lo voy a poner al revés, ¿sí? ¿Me entienden? Si va para arriba, ¿bien? Si no que quede ahí, es muy poquito, nada, ¿sí? Y si hace boom para abajo, mejor. La mecha cuando se devuelve, le meto 2 kilos de lotaje ahí, Escucha. Corriendo por ahí. Muy buenos días, Fabián, ¿cómo andás? Acá estamos tomando mate, Escucha. Qué polenta tiene este tema, loco. Y dice... Voy a quedar como Ali. No. Miren el telaraña que están dando, Tremendo el telaraña, Ahí lo dejamos un rato. Está con las. Sería el bot de compras, que también hace ventas, pero hace más compras que ventas. ¿Sí? Bueno. Parece que quiere ir hacia abajo, parece que quiere ir hacia arriba, no lo sabemos. Vamos a ver qué decide, si quiere seguir el canal alcista, este que está acá, sí, ahí, más o menos, o si lo quiere romper, hacer alguna trampita e irse hacia arriba, o realmente meterse. Si se mete a esta zona, lo vamos a estar esperando acá y acá, con 2 compritas más, porque en la ruleta me tocó Martingala, ¿sí? Si no, lo que nos toque. Si nos hubiera tocado Order Block, hubiéramos buscado zonas para hacer alguna entradita. Y si nos hubiera tocado Fractales, lo mismo, lo que sea, ¿sí? Me tocó esto, así que como no hay mucho chucho con la Martingala, le ponemos al lotaje que utilizo siempre, lo separo en 3, e inclusive perdés menos, porque cuando te toque el stop, acá abajo o acá abajo, no es del lotaje de arriba grande que tenés, sino que estás separado en 3, y el último que pusiste recorrió menos que si hubiera estado acá arriba. Entonces, ¿sí? La suma es menos. Escucha. Ahora, no le va a poner 0.1, 0.2 y 0.4, ¿sí? Ahí sí estás jugando un poquito más, No vi la fuerza, gente. No vimos la fuerza hoy, Por hora. ¿Voy a quedar cómo? Bueno, dale, vení que te espero. Te pego un gatillazo acá, es tremendo, dale, vení. Si querés ir para arriba, me hace quedar re bien. Si querés ir para abajo, te espero con lo que me tocó en la ruleta. Hacé lo que quieras vos. Vamos a ver si hay sobreventa, sobrecompra.
Bueno, pareciera que están en nivel por debajo en verde, tendría que pasar para arriba. Este indicador que están viendo de fondo lo armó Pepe Mila, ¿eh? Le puse el nombre del rastreador, ¿sí? Es una viborita que va siguiendo la temperatura de lo que es la tendencia. Por ahora está por debajo, tiene unos puntitos que pareciera que quiere meterse para arriba. Vamos a ver si es así o si quiere romper el canal. Siempre se recuerde que la ley de Murphy existe, ¿eh? Vos marcás un canal perfecto y se va a ir a buscarte la zona en contra del canal, ¿no? Y vos decís, pero ¿cómo? Porque es cuando encontrás los dibujos chartistas, es porque ya pasaron, ¿sí? El hombro, cabeza, hombro que le dibujé recién, capaz que ahora es triple techo, triple, ¿me entiendes? Triple piso, o una consolidación, ¿bien? Bueno, fíjense en acá, ¿eh? Ojalá que baje. Yo le veo la cabecita por acá y yo acá arriba le pongo un buy, un buy stop, ¿sí? No buy limit, ¿eh? Quiero que baje, obviamente. Si baja, mejor para mí. Dale, baja, negra. Ahí tocó. A ver, un poquito más. Baja un poquito más y se mete al canal. Ya le voy a poner la orden ahí. A ver. Ahí está, se la puse por encima, ¿sí? Si cae, que caiga. Va con un poquito nada más, ¿eh? Y si sube, bueno, iré por detrás con la orden pendiente. Ojalá que suba, que sea una trampita esta, que me abra la orden y que haga un promedio. Ya en la mitad tenés tabla acá, ¿sí? Como es poquito, está bueno el ejemplo, ¿bien? Y si sigue cayendo, que siga cayendo. Tengo una sola orden abierta. Vamos a bajar un poquito. Cuando rompa esta zona, ojalá que la rompa con una sola vela para después devolverse, ¿no? Inclusive podemos ir cerrando operaciones. No es que tenés que esperar que llegue acá arriba, no. Porque si cae, es una lástima no haber ganado la operación de abajo, ¿no? Bueno, ahí se quedó en esa zonita la muchacha. A ver si quiere rellenar esta zona. En una de esas, hasta acá abajo la podemos esperar. El lotaje chiquito, ojalá que se meta al canal. Si se llegase a meter al canal, estaría bárbaro porque... A ver... Ahí va, ahí me abrió, me parece. Y ahora boom, para abajo, bueno. Vamos, negra, vamos. Para que le voy a sacar la puerta, porque si no, no pasa. Ahí está, a ver ahí. Ahí te dejé libre, si querés ir para arriba. Si no, la última se la metemos acá, La última, ¿sí? Podés estar acá todo el día, en algún momento va a ir para arriba, pero no hacemos tiempo, ¿sí? Así que me tocó esto por hoy. La vida por el paz. No sabía la canción el tipo, ¿viste? Chiflaba. ¿Te gusta? Tengo un gatito acá, un puma, 3 kilos pesa la mano nada más. La mano, la patita, ¿no? No es mano. Era un puma, un puma hombre, el puma Rodríguez era. Ahí está, a ver. Bueno, vamos, negra, vamos. Metete ahí adentro, que sea. Llega hasta la mitad, vamos. Y te saco en tabla, por lo menos. Y me vuelvo a meter más abajo. Bailaré. Y ampliamos la gráfica, a ver qué pasa ahí, No, me vas a tirar ahí, bebé, Ahora les voy a mostrar la gatita que tengo, van a ver, tremenda, Va a cumplir 23 años. Un animal. Bien, seguimos. Opa, a ver si hace altito y cae ahí. Ojalá que no, que venga por lo menos a la mitad. Mira, ahí estamos en tabla. A lo que voy, sacando las comisiones, muy poquito esto, ¿sí? El ejemplo es para operar en intradía esto, ¿sí? Donde vos quizás la distancia ahí tenés 40 pip o lo que sea. Pero ahí yo si cierro, inclusive estaría en una pequeña ganancia capaz, porque tengo el doble de lo que está arriba, ¿sí? No lo mismo, el doble, porque pusimos martingala, pero se puede caer, sí. Inclusive ahí podría haber sacado un pedacito, cerraba la de abajo, me quedaba con arriba, le vuelvo a meter la de abajo con una orden nueva y estoy así jugando. ¿Por qué? Porque está llegando a esta zona y es muy probable que si no la rompe, caiga, muchachos. Ahí tendría que haber sacado la orden de arriba para dar el ejemplo, pero no pasa nada, ya está. Vamos a ver. ¿Ven lo que les digo? Dejo una mecha, pum, hasta acá abajo. Bueno, que venga. ¿Pero qué pasó acá? A ver, vamos a poner ahí. No le voy a poner la misma distancia, sino que le voy a poner este bajo que está ahí. Acá esperamos un próximo. Bien. Vamos a ver, respeta mucho lo que son los altos y bajos de las compresiones, este par, así que puede ser que caiga. Vamos, ojalá que no, que rompa, porque estaría dentro del canal que estamos, que marcamos recién en TradingView y acá en esta plataforma de MT4, ¿sí?
Bueno. Trigo. Trigo. Opa, tengo un mensaje. Qué cosa fea cuando encontrás un mensaje que te olvidaste de sacar y quedó toda la mañana ahí puesto. Ahí está, qué lástima. Bien. A ver, ¿qué les puedo tirar a los amigos mientras? A ver, vamos a ver, ¿eh? ¿Están dentro de alguna operación ustedes, gente, en intradía? ¿Qué están? ¿O todavía esperan recién mañana? Van a subirse a la cancha, gente. Van a meterse a la cancha más que subirse. Voy a ver si puedo compartirles un segundito algo de buena música. Acá tengo para regalarles. Mirá, si no les gusta esta canción, gente, mientras dejamos que esto corra, a ver si puedo volver hacia atrás aquí. Ahí está. Sí, como que no. Bien. Mira, escucha, escucha. Para vos, si no te gusta esta canción, a mí, mira, ya la piel de gallina, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. A ver si hace piso ahí y se va hacia arriba. Podemos pensarla. Fíjense en esta jugada que buena que era, ¿no? Supongamos, obviamente hago el scalping porque en intradía no podemos ver las operaciones en vivo, ¿no? Pero la idea es que esto sea, no sé, 50 pip, 30, 40 de distancia entre una orden y otra, ¿no? No esto. Pero supongamos que acá el precio hubiese llegado acá que llegó. Yo saco la de abajo y ya gané algo. ¿Sí? Y voy con la de arriba, que es más chica en pérdida, vuelve a caer y me vuelvo a meter de vuelta en el mismo lugar o en otra zona con otra misma orden como la que estaba abajo. Y voy haciendo operaciones cortitas como está haciendo acá, por ejemplo, el señor Bot. ¿Ven? Miren, miren. Acá hizo plata, ¿lo ven? Todo lo que cerró, vamos en ganancia. Ahora les voy a mostrar lo que hizo ahora y lo que hizo el viernes. Es muy poquito, pero ahí está el muchacho trabajando, ¿sí? Ya vamos en ganancia. Con el Bot ya cerró en ganancia, ¿sí? Y sigue metiendo órdenes. Y esta quiere caer, la muchacha. Vamos a ver si esta orden, si supera la zona. A ver. Vamos a dejarla. A veces vuelan y no saben volver. Me parece que hoy nos salva el telaraña, ¿eh? Vamos a ver. Recuerden que lo ganado con lo perdido, hay que tratar de que lo ganado esté por encima de lo perdido, ¿no? ¿Cómo le metería acá? Vamos a respetar las zonas. Número redondo está ahí, ¿eh? El 800. Las ramas más altas a veces se pierden y no saben volver. Vamos a ver si respeta este canal, ¿eh? Recuerden que hay un canal acá, ¿lo ven? Ya lo está por romper, muchachos, ¿eh? Vuelan y se van. Una buena jugada hubiera sido cuando subió hasta acá, haber sacado la operación. Y cuando está revoloteando, que está haciendo acá una sensación de consolidación, podés sacar la orden, que no perdiste nada porque estás ahí sobre el precio, y meter la misma orden un poquito más abajo, ¿sí? Si va para arriba, te achica la de arriba también. Buscando más cielo. Bueno, a ver qué dice el rastreador. El rastreador no quiere saber nada, ¿eh? Vamos a ver si en algún momento decide reventar hacia arriba o esta zona es muy llamativa, ¿eh? Esta zona también es llamativa, vamos a ver. Acá le metemos la otra, ¿sí? Por acá. Es muy poquito, recuerden que la suma de las tres órdenes me va a dar prácticamente lo que utilizo en una sola, ¿sí? Así que está bárbaro. ¿Por qué? Porque después de esta tercer orden, cuando el precio caiga un poquito más, nos saca, y en el caso de que me saque la última orden y la del medio, por ejemplo, porque son tres, la distancia obviamente va a ser menor a la primera. Entonces no es lo mismo poner 0.1 o un lote acá arriba que poner un, no sé, 0.3 o 0.0, 0.1, 0.3 y 0.6, ¿sí? No es lo mismo, ¿no? Porque cuando cae al final el stop va a ser más chico que si hubieras puesto uno acá arriba del todo, ¿no? La distancia, obviamente. Y el lotaje. Bueno. ¿Gustó o no gustó la canción? Vamos a tirarle otra. A ver, mira, a ver. Vamos a esta. Escucha, un trencito de fondo. Escucha, vamos todos. Escucha la batería, escucha. Uy, pero la re que te dije. Bueno, dale, vení negra que te espero con una sopapa acá abajo. Si llega hasta acá abajo, mejor. Y si no, bueno.
Dale, dale que me gusta, porque cuando cae bruto, se devuelve bruto también, ¿eh? Dale, hice un gap ahí, mirá, ¿lo ves? Ahí, ¿lo ven ahí? Vamos. No, no me subas ahora, vení hasta acá. Hasta acá, negra. Si no, lo que podemos hacer, a ver, 0,4 y 1,05. Dale, dale, vení más, vení más. Vamos. A ese tren sin frenos que Habían encontrado oro en Japón, justo, ¿viste? Loco de la mala suerte tenía. Se había inundado la isla de Gran Bretaña. Tremendo, era, ¿viste? El loco no tenía suerte, ¿viste? Ahí vamos, no pasa nada, ¿sabes qué? Si habremos estado en Brava, ¿no? Esto no es nada. Bien, vamos. Vení hasta acá, negra, por favor. Mira esta zona que linda acá, ¿eh? Le voy a ir metiendo, por las dudas, para no perder esta posibilidad. va quedándose dormido. Mi DOP. A ver, le voy a poner acá un 0.8, tiene que ser 0.08, es muy poquito, ¿eh? Y después cuanto mucho, va a ser un poquito más de 0.1 por lo que estoy viendo, pero igual no es mucho. Vamos a ver si... Para Katmandú. Ahora sube un poquito y lo saco al 0.8, ¿eh? 0.08. Dale, venía a tocar esta zona, por favor. Down, 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 down. Mirá si me hubiera hecho un Shinshan ahí, ¿eh? Tremendo, ¿no? Ya estamos en ganancia. Bueno, tremendo. Respetó el canal, pero como en mi vida, ¿vieron? Bárbaro, bárbaro, ¿eh? Ahí está en la zona, le voy a poner acá arriba. Por si sube rapidito, un buy stop, no limit. Si lo agarra, que lo agarre. Ahí me lo tocó, seguramente. Ahí está. Bueno, y si llegase a caer, saco todas las órdenes abajo de este número redondo. Acá, ahí, ¿eh? ¿Sí? Y punto. Y chao, hasta mañana. Todavía no ha perdido. Sabés que tenés dos chances. Si va para arriba ya hubiéramos cerrado. Si va para abajo esperaremos a que toque el stop, que sería esa zona, más o menos por ahí, ¿no? Obviamente no pasa nada. Ahora, si sube, buscaremos la matemática para ver si cierro la de abajo y la vuelvo a abrir si cae de vuelta. Y veremos. O si la dejo que corra, que no me pase como hoy. Veremos. Un tren para Kamandú. ¿Conocen lo que es Kamandú, gente? Ojalá que antes de venir a visitar esta zona, por lo menos llegue al número redondo de acá, ¿no? Por lo menos. Y si no, bueno, ya está. A ver cómo va el oro mientras. Mirá, pero es increíble esto, gente. A ver, perdón, ¿eh? No, ahí no me salió. ¿Dónde está? Bueno, ahora lo vamos a ver. Tremendo, ¿eh? No sé qué toqué. Bueno. ¿Había alguna fundamental? ¿Qué hora es? A ver. Y sí, era clavado. Hay una fundamental seguramente de mediano impacto que se nos pasó por alto, pero se los puedo asegurar, gente, ¿eh? Bueno, me parece que hoy nos salva el telaraña de vuelta, ¿eh? Vamos a ver después la suma de todo que da, ¿no? Tremendo, bueno. Mira, mira qué bonito. Bien, ahí vamos. Es poquito, pero la idea es que en algún momento tiene que revertir la situación. Había fundamental de la libra, del yen, del euro, del dólar. ¿Qué había de mediano impacto, gente, que se nos pasó? Bien, esta zona es perfecta para empezar a buscar compras. Nosotros arrancamos arriba, no pasa nada. Bien, vamos a ver, nosotros, yo, Pepe. Estoy mirando euro dólar para reversión al alza. Bueno, buenísimo. ¿Y te metiste? No, estoy acá. Hoy nos tocó la ruleta martingala. Miren, les muestro mientras esto recorre la situación. Un segundito, a ver, para que esto va a seguir cayendo un poquito más. ¿Había fundamental, gente? Porque yo vi alto impacto, nada. Seguramente de mediano estaban 3 o 4 que eran, porque justo coincide con las 9:30. El horario donde son las 3 y acá sería 3:30 en este broker, que coincidiría con las 9:30 de mi país, que dentro de esa zona obviamente tenemos en los horarios que suele suceder las fundamentales, ¿sí? No todas, pero en 9:30 de mi país, 13:30 cuando el GMT es 00, suele suceder mucha fundamentalation. Así que seguramente una de mediano impacto nos comimos redondita, donde al dólar o a la libra le fue mal
y estamos pagando la consecuencia acá de esta caidita. Vamos a ver, ¿eh? O al euro, veremos qué pasa, qué movió, qué fue. ¿Me avisan? ¿Me chiflan? Bien, vamos. Acá en esta quiero ver si no le pongo un break-even cuando vaya por arriba y si cae no pasa nada. ¿Por qué? Porque me puedo meter más abajo. ¿Me entienden? Tenés que razonar. ¿Qué haces acá? ¿Sacás la orden de abajo ahora que está en positivo o la esperás? ¿Le pones un break-even? Porque si te toca te metes en el último bajo que hizo de vuelta con el mismo lotaje. O esperás a que caiga. A ver, vamos a ver si sube un poquito más. Si llegase a esta zona, por lo menos ahí a la mitad, estamos en tabla, ¿sí? Porque es una martingala, obviamente. Si sube, no. Déjenme ver algo acá por las dudas. Bueno, ya ahora no. Uno. A ver, a ver, a ver. Ahí está, le puse el stop en positivo, ¿sí? Si me lo toca, sigo con las de arriba nada más. Estoy tratando de buscar de que el resultado salga positivo. Puedo cerrarla de abajo y ya me llevo en el caso de que, supongamos que ahí hay una distancia, son velas de 1 hora, ahí le podés sacar ya un pedacito interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vuelve a caer te mete de vuelta y si va para arriba salís en positivo con las de arriba. En algún momento va a ir para arriba o para abajo. Si va para arriba, obviamente que si no lo hubiera sacado hubiera sido mejor, pero es una lástima que caiga y que vos nos hayas sacado por lo menos de acá a acá la mitad por lo menos de esto, ¿sí? Ahí llega ahí y le saco aunque sea un pedacito, pero con una sola más que suba. A ver, vamos a ver. Con una más que suba ya estoy en tabla. ¿Por qué? Porque la de abajo suma el total, fíjense, ¿no? 0.08, muy poquito le puse, estoy en vivo. 4 y una 5, estamos por encima. Así que acá ya estamos en ganancia, ¿sí? Me voy a pagar un pedacito con esta, por si cae, me arriesgo. Me voy a pagar la mitad, ¿sí? Ahí me pagué la mitad. ¡Pac! ¿Sí? Ya no me interesa. La mitad me la pagué, ¿ok? Voy la mitad de la de abajo, ¿sí? Inclusive estaríamos en tabla con esta de acá arriba, pero la más chiquita de arriba todavía habría que recuperar, ¿sí? El oro, ahí miren, todo lo que cerró, no lo hice yo esto, esto lo hizo el oro, fíjense cómo sigue comprando, sigue cerrando, así que el oro no hizo la mañana hoy, gente. El bot de la telaraña, un bot que lo armó Pepe Mil, a quien les está hablando, quedó en rengo el bot, le falta todavía algunas cosas. Acá está el de compras y acá está el de ventas, ¿ven? El de ventas, obviamente, no lo tengo puesto, ven que está la carita triste ahí, porque vi la vela diaria alcista y me fui en compras y fue para arriba, ¿ven? Libra Yen, a ver esta que hace. Bueno, si viene para arriba, bienvenido sea. Si cae para abajo, no va a caer. Si cae para arriba, salgan corriendo, porque estamos al revés, ¿no? La ley. Ahora, si cae, me va a sacar esta orden en positivo, ¿sí? Esta de acá, saqué la mitad de la de abajo, sigo con las dos de arriba, obviamente, no somos seres humanos que vamos con esas ahí arriba, que hay que tratar de buscarle la vuelta para ver si las podemos sacar positivas, y si no, entre ganadas y perdidas, más el oro, tratar de salir positivo, no es que va a salir. Obviamente está haciendo un alto, vamos a ver si viene a romper la zona, si la rompe me saca, y si me saca me vuelvo a meter con 0.08, no 0.04. Entonces de vuelta, si vuelve a subir, me sacaré la mitad, o un tercio, o 2/3, o todo, veré, o nada. Hay que ir viendo. Por ahora quiero ver que el precio recorra hacia arriba, pero me parece que esto viene en picada. Ojalá que no, que le estemos errando. Vamos a ver acá, fíjense cómo el indicador rastreador está tratando de empezar a meter el nivel hacia arriba. Fíjense en acá abajo. Ojalá que antes de que vaya hacia arriba no me toque el stop en positivo, ¿no? Acá, ven, ojalá que se cruce con el promedio que viene ahí y que empiece a zigzaguear hacia arriba. Les puedo asegurar que una fundamental de mediano impacto había, ¿sí, gente? Fíjense en acá, ya pasó, ¿no? Pero si acá hubiéramos sacado, de acá hasta acá, la mitad, ya la saqué a la mitad, perdón, el total, y vuelve a meterse ya prácticamente con una movidita hacia arriba de vuelta, estamos en ganancia sumando las que están en negativo arriba, que son mucho más chicas, ¿me entienden? También obviamente si dejas un bot trabajar, le podés dejar acá abajo la de 0.8 y listo, que es, sí, a lo que voy, acá abajo te saca con todo y te olvidas, y si va hacia arriba ya acá estás en ganancia con 0.8, ¿no? Acá abajo, obviamente, ¿no? Pero bueno, uno va viendo y va jugando ahí con la matemática, es lo más lindo. A ver, ¿se cortó internet? No, a ver, vamos a poner acá sumate, Pepe. Sumate, Pepe. ¿Por qué estamos haciendo este tipo de técnica de gestión? Porque me tocó recién en la ruleta. Rebobinen, fíjense en que tiramos una ruleta. Mira, ahí me sacó, ¿ven? ¿Ven qué suerte que me pagué un poquito?
Ojalá que el precio ahora puedo jugar un poquito más. Esa ganancia que tenía o la mitad que me saqué en positivo la puedo utilizar. Imagínate que eso en diario o en intradía, no sé, son varias horas, ¿no? Acá estamos dando ejemplo en scalping, pero si vuelve a venir hacia arriba, acá le voy a meter de vuelta una orden pendiente, un buy stop y lo voy a ir bajando, ¿sí? Hasta que me lo toque. Lo dejo ahí puesto, ¿sí? No me gusta porque está arriba de justo de un alto acá, ¿ven? Casi tocando. Si viene y cae, esta zona me gustaría arriba de esta zona. Pero bueno, capaz que empieza a ser bajos cada vez más altos y se nos mete allá arriba. Con que corra un poquito, estaría bárbaro. Ahí está, a ver si la agarra. Ahí me la abrió, mira, ahí me la abrió. 0.08. Bien, esta gatita me va a tirar la pantalla. Ojalá que el precio venga. Si no, salimos acá abajo, ¿sí? Total, hoy nos salvará el señor el oro. Ahora vamos a ver después el total entre lo ganado y lo perdido. A ver si estamos por encima, que se me cae. Quédate quieta ahí, negra. Bueno, si ustedes ven que se prende fuego algo, tengo una gata que debe pesar 300 kilos. Está arriba del monitor casi. Ahí está. Se sentía... Ahí está, bien, seguimos, vamos con música. A ver, vamos a tirar un poquito de música. Voy a poner otro tipo de rock and roll. Mira, a ver este. A ver acá. Chan, 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 chan. Jijijiji. Escuchá, escuchá. Clásico de Los Redondos. Bueno. Ay, qué peligro esta gatita, por favor. Vamos. En este fin helado ¿de quién? De tu enemigo, el muy verdugo se ha distinguido. Una noche de cristal que se hace añigo. No lo soñé. Bueno, debajo del número redondo. No lo soñé. Se ofreció mejor que nunca. No mires, por favor. Y no prendas la luz. Deja gente en el figurón. Escuchá, escuchá, Da una imagen exquisita. Acá nos vamos con Rodrigo abajo, ahí les puse el stop y listo, me olvido. Me voy a preparar el mate, A ver. Algo chiquito nos pagamos, pero obviamente que si cae vamos a perder toda esa distancia de los 3 lotajes, ¿sí? La idea es que vaya para arriba, pero no, nosotros no podemos. Sí, escuchá, 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 qué lindo. No lo soñé. Ibas corriendo a La deriva. También otra forma interesante hubiera sido pagarnos con lo que ganamos en la operación de abajo, sacando la pérdida de arriba, ¿sí? Que era un lotaje chiquito. Entonces sacás el lotaje de la de arriba, promediás con la última y te queda la del medio nada más, ¿me entienden? Tenés que hacer cientos de formas matemáticas para buscar la vuelta. Está bueno eso. Si te lo permite, ¿no? Obviamente el broker. Escuchá, escuchá. Se viene el pogo más grande del mundo, escuchá. Escuchá, Miren lo que me tocó en la ruleta, gente, ¿no? Miren, mientras esto juega un rato. A ver acá, si puedo mostrarles. No, no se ve acá. Y ahí está, miren, escuchen, De fondo la música. Y acá. Miren, un segundito rápido, para recordarles por qué hicimos hoy este tipo de entraditas. Porque nos venimos acá, ¿sí? Nos tocó Libra Yen para analizar, pero yo dije, bueno, vamos a ver si Libra Yen, Eurochef o AUD JPI. Obviamente me metí en Libra Yen, ¿no? En un canal que vimos y me tocó, ven acá, Martingala.
¿sí? Entre otras era operar otro Pepe. Hubo alguna fundamental, pero no había fundamentales. Y Pepe es nadie, me dijo. Así que bueno, toqué Martingala como podría haber sido, no sé, un Ordeblock, ¿sí? Así que tocó Martingala y ahí nos metimos en la cancha un ratito, ¿sí, gente? Eso es lo lindo de esto, obviamente. Donde vos tenés, cuando tenés herramientas para defenderte, wow, qué bonito momento, ¿no? Eso es lo lindo, ¿bien? Escuchá. Está bien. No, publicidad, no. La tiramos de vuelta, ese no, pará que no puedo pasar acá y veo en blanco. Ahí está. Se había quedado ciego en vivo. Vas en la oscura multitud de... Ahí vamos, gente, Fíjense todo, miren esto, Escucha, más que miren, escuchen la música. Doble piso. Veremos si hace hombro, cabeza, hombro o doble piso y se va para arriba, ¿sí? Voy a sacar esa zona. Mejor que nunca. No lo soñé. Y vas corriendo la deriva. No lo soñé. Bien, bárbaro. ¿Le gusta este tipo de música rock and roll como para... o algo más tranqui? Díganme ustedes, Me parece que acá puede empezar a irse hacia arriba. Ojalá, ¿no? La sensación que veo de la gráfica. Así que bueno, ven acá. No, acá no se ve, No, acá no. Sí, acá. Fíjense, el día 20... Hoy es 29. A ver cuánto vamos hoy con el oro. Positivo, vamos. Así que no importa nada. Por ahora vamos positivo con con las operaciones del oro. Con algo de la libra. Y acá tenemos, miren lo que pasó el 26. Ahí está, Bárbaro, donde pusimos el bot fundamental que fueron menos $15, nos hizo perder el muchacho el bot, pero el oro nos sacó en positivo unos 30, 40 por encima, 50 diríamos, y la resta de eso dio positivo, ¿sí? Y ahora lo que hizo el bot recién también vamos positivos, el bot del oro, no soy yo, miren, este va todo positivo, así que esto nos está salvando las papas. Aguante telaraña. Así que bueno, ahí vamos, vamos a ver qué hace la muchacha, si toca el stop que lo toque. Sabemos que tenemos hoy positivo, un ejemplo, si hiciste $100 y acá estás viendo 20 en negativo y cuando cierre todo terminas en 80, bárbaro, ¿no? Ahora, si a la vez sumás estos 20 a la ganancia, 120. ¿Sí? Un ejemplo estoy dando. Ahí vamos, muchachos, tranquilitos. Recuerden que de esta ya cerré un parcial por el ejemplo que les di. La próxima, si sube, voy a ver si no saco matemáticamente, ¿no? Si acá, por ejemplo, tengo $10 ganado y acá esta me representa $10 perdido, puedo sacarla de abajo y puedo sacarla de arriba. Me quedo con la del medio, ¿me entienden? Podría hacer cientos de cosas, pero voy a esperar porque tengo la pequeña sensación de que puede empezar a ser bajo más alto, romper esta estructura, este canal que está acá, ahí, y ojalá, no quiere decir que pase, que rompa esto, estaría bárbaro, ¿no? Y nos vamos para arriba, pero un día hermoso cerramos hoy, gente, Lo único complicadito es que tiene que romper esta zona. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Era un francés, era Pepe el francés, Pepe el lindo, era... no, por ahora Pepe Mila, ¿sí? Agréguense el Pepe ustedes, gente, A ver qué les puedo regalar hoy. Vamos a tirar un poquitito de otro tipo de música que no sean los redondos. Si no, los muchachos se van a poner adictos a los redondos. Vamos a ver si encontramos. A ver acá, mirá. Uy, que tengo acá. ¿Quieren que les ponga del grupo mío? De mi grupo cuando yo tocaba la batería. Les puedo poner un pedacito, pero les tiene que gustar. No sé si les va a gustar, pero en una de esas, ¿quién te dice, no? A ver acá, mira esto. Contigo pan y cebolla, a ver, sacrificio. A ver escuchá, juego mufado, escuchá esto, escuchate este temazo. Bueno, también es un grupo de barrio, de Buenos Aires, de barrio, pero son fanáticos de Los Redondos, imitan a Los Redondos encima. Pero bueno, escuchá. Che, esta no sé si... A ver, vamos a ver. Si sigue jodiendo la de acá, que no estamos en pérdida ahora, lo puedo pensar 2 veces, la saco y la meto más abajo de la orden, ¿sí? Vamos a ver, estoy esperando que rompa este techito. ¿Por qué? Porque no estaría mala la idea. Sí, obviamente, sube y te lamentás, pero si cae,
Es una lástima porque podríamos estar con una ganancia más grande con lo que hicimos anteriormente, más lo del oro, ¿no? Y meter la entrada un poquito mejor acá abajo, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ver. Espero un par de veritas más, si es que no cae rápido. Tengo la sensación de que tendría que ir para arriba. Vamos, nera. Estás amagando hacer bajos más altos, dale. Que ese fractal que está formando tendría que terminar bajista y, ¿no? Y romper el... acá, esa zonita, ahí, rompe ahí, vamos, nera. Yo sé que te jode esto verde, pero vos no le des bola, vos rompelo, dale, aguante la libra, carajo. Gira, y encamine. Escuchá, escuchá. Che, se escucha bajito esto, a ver, ahí está. Hoy el juego está mufado. Qué pedazo de grupos de rock and roll, gente, escuchá, escuchá. Por las dudas, obviamente el spread no lo estoy viendo ahí, pero acá le voy a poner... Sinuoso, difícil de transitar, sin la esperanza lo abandonas. Ahí tiene un stop en positivo. Si me lo saca, no pierdo nada con la de abajo. Ahí puedo hacer lo que les dije. Si la suma de la de abajo me da lo mismo que de la de arriba, que es un lotaje muy chiquito, porque fíjense la de abajo lo que tiene el lotaje comparado con la de arriba, ¿no? Voy a esperar si llega el número redondo acá y vamos a ver si no cierro todo y listo, ya está. No me complico más, ¿me entienden? Y vuelvo a meterme una entrada donde la saquemos rápido al principio y no estemos 3 horas para hacer lo mismo que una entrada cuando vas y sale de una, ¿me entienden? Acá estamos tratando de recuperarla nada más. Lo que puedo hacer es, toca acá este número ahí, dale, dale, a ver, me pago la mitad, A ver, vamos a esperar un poquito más. Obviamente que si me saco la mitad, el precio va a llegar hasta acá arriba, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? A ver, vamos a ver. Escuchá, 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 escuchá. ¿Querés rock and roll, loco? Invita a todos los Pepe. Acá estamos todo el día rock and rollando, muchachos. Rock and roll. Mirá, 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 qué lindo. Me voy a pagar la mitad de la de abajo, gente. Ya, 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 ya. Si sube, que suba, pero yo me lo pago. A ver, voy a esperar, obviamente. Ahí estamos en ganancia, gente, ¿sí? Pero me pago la mitad. Vamos a ver si amaga devolverse. Le voy a poner acá la alarma. A ver. Ahí está. Si me toca esa zona, me saco lo que es la operación, ¿sí? La de abajo, la orden. La mitad, Si bajo hacia abajo, vamos a ver de fondo cómo la pantalla se pone roja y tenés que salir corriendo, A ver. Dale, 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 dale. Subí, subí, subí. Vamos. O bajá. Le voy a sacar toda la de abajo, toda la voy a sacar, toda. Aquí la mitad, toda. Como para sentirme que ya estoy en ganancia prácticamente. Dale, a ver. Ahí, a ver. Me voy a arrepentir. ¿Qué dicen ustedes, gente? Dale, dale. No, muy bien. Vamos, vamos. Vamos a ampliarla, vamos a ampliarla. Dale, dale, una más, una más. Voy a subir un poquito. Ahí. Para pagar. Ahí estamos en ganancia ya, ¿sí? Ahora después vamos a ver, obviamente. Ahí me saco todo. Llega a tocar esta orden queda tabla. Con la de abajo ya sacamos todo. Y puedo cerrar todas a la vez. Y listo, otro tema, ahí vamos, listo. Listo, listo. Fíjense cómo hago con esta. A ver un poquito. Ahí. Vamos a hacer de esta manera para yo ya no deberle nada al mercado porque me quiero ir. Cierro la de abajo, si se ponen ver en rojo la pantalla, cierro todas las órdenes, Termino prácticamente en ganancia con todo lo que sacamos antes, Ahí está. Ahí me saqué la de abajo y voy a poner los stop debajo de este número redondo, ¿sí? Acá. ¿Por qué? Porque tengo la chance de que siga subiendo. Párate, párate, párate. Ahí. Vamos a poner el stop de esta, ¿sí? Acá, a ver ahí. 7.97. Escucha, escucha, pará que me está volviendo loco la alarma. Y ahora hace 3 kilómetros para arriba, pero bueno, vos no sabés. Obviamente que si tengo más tiempo me quedo y esto va a ser para arriba, para abajo y vamos a estar en ganancias. El stop lo voy a poner 7.96. 7.96. 7.96. Fíjense que operamos con una técnica que yo no suelo operar, ¿sí?
Pero nos tocó una ruleta. Mañana, si me llegase a tocar un order block, voy a operar un order block, ¿sí? Si me toca utilizar, no sé, un imbalance, voy a buscar acá, por ejemplo, hay un imbalance, porque el precio deja un gap acá, que no es un gap, el cuerpo de una de las velas al descubierto, un pedacito, y bueno, y buscaré eso, ¿sí? Si nos toca un fractal, si nos toca un Pepe en masa, un Pepe en masa. Hoy me tocó martingalas, mira vos. Obviamente la fui improvisando, ¿no? Uno no sabe. Mínimamente baja y nos saca. Si nos saca un lotaje muy chiquito. Ahí está, listo. Terminamos en ganancia. Y terminamos en ganancia con el oro también. Obviamente el oro sigue operando. Debe estar ahora en negativo porque debe haber hecho un retroceso. Acá está, miren. No, sigue en ganancia también. Así que gente, hermoso. Miren acá, a ver cómo terminó esto. El pan, miren, 61. Ahí tenés, ¿ves? Ahí va en positivo, fíjense en la libra, el oro, todo en positivo, hermoso, ahí está, todo en positivo. Y lo que puedo hacer ahora, porque no quiero seguir operando, voy a apagar el robot, ahí lo apagué, ven, no hace más operaciones, yo de forma manual voy a cerrarla de abajo, sí, la puedo dejar y puede seguir subiendo, inclusive le puedo poner un stop, ¿no? En positivo, un trading stop que vaya siguiendo, pero como no quiero operar más y sé que cerrando esta, que no es nada, 0.04, ahí en negativo muy poquita, a ver, puede subir un poquito más, o lo que puedo hacer es le pongo el stop acá, ahí, ¿no? A ver, 35.687, lo arrastro, 35.687, o le 35.681, a ver, 687, no, 35, negro, ahí está. Ahí está, ven, ahí tiene un stop. Si baja, que me saque. Y si va para arriba, bueno, la cerramos también en positivo. Fíjense todas estas, ven acá, azul, rojo, azul. Bueno, son órdenes que abrió el bot, ¿sí? En positivo. Nosotros también salimos en positivo. Seguramente, ahora si voy a la libra yen está para arriba. No, está ahí, ven. Si llegase a caer de vuelta y yo tenía órdenes acá abiertas, me vuelvo a meter acá abajo con otro lotaje, ¿sí? Hasta que me canse. Cuando llegue al porcentaje que quiero, ponerles, llegamos al 1%, me voy a encontrar, por un lado, con operaciones en negativo y por otro lado con posiciones, como recién demostré ahí, en positivo. La suma de las positivas con la suma de la negativa tiene que estar por encima de lo ganado que lo perdido, ¿no? Puede pasar un día que estés en un menos 1%, en un menos 2%, un menos 3%, puede ser muchas veces, para querer, ¿no? Cuando estás muy seguro, pero lo más probable es que si llegas al 3%, al 4%, al 5%, vayas más y más, y después te va a costar muchísimo recuperar. Así que como objetivo, si estás con Pepe Mila, por lo menos máximo 1.5 en negativo, gente, más no, ¿sí? Más no, porque después estás toda una semana para querer recuperar eso. Miren cómo sube el precio, ahí va. Vamos a ver. No me interesa ahora, porque yo ahora digo, ¿le debo algo al mercado? Nada. ¿El mercado me debe algo? No. ¿Le saqué ganancia? Le saqué ganancia. ¿Le sacó ganancia el bot? También le sacó ganancia. ¿Llega a caer? No me importa el canal que vimos hoy, que no lo respetó, y me voy en venta, o me busco otro par. Me voy a la fuerza de la moneda acá y empiezo a ver, mira acá, el NZD que está fuerte, el australiano está fuerte, podemos buscar el dólar que está, bueno, y vas viendo, el euro está débil, euro out, por ejemplo, podés ir en ventas y vas viendo, ¿no? Obviamente los distintos ondas de helio en las temporalidades. Pero bueno, ¿qué hora es? Uy, ya me voy, gente. Me voy, gente. Terminó hermoso el día. ¿Vieron? Acción hubo hoy, ¿o no? Acá no hay chucho, Y operamos, obviamente, fíjense que no es que tengo una estrategia. A mí, yo sigo el accionar del precio y opero lo que encuentro, ¿sí? Obviamente no me voy a tirar una pileta vacía, como digo siempre, pero tratamos de salir en positivo. Tratamos, ¿sí? No es que salgo siempre. Trato de salir en positivo. Lo que sí pasa con el tiempo, que lo que tenés ganado con lo que tenés perdido, cuando ya está por encima lo ganado de lo perdido, sos rentable. En esa etapa, ¿no? Estos son ciclos. Puedes tener un año de no serlo o 6 meses de no serlo, pero si sos, aprovechalos, no te vuelvas loco cuando llegás a un porcentaje grande en negativo. ¿Por qué? Porque vos lo llegás, ¿sí? Nadie te obliga a llegar a menos 3, menos 4. Entonces está bueno si llegaste al 1 o al 2, que es re difícil porque estás perdiendo. Listo. ¿Vieron que yo ahí qué hice? Porque si no seguía, le puse el stop, hasta ahí aguantaba, ¿sí? Obviamente que eso no iba a ser el 1%, pero ¿sí? Inclusive hice algo lindo, que en vez de ponerle 0.1 o un lote, suponete que operás con un lote, lo separé en 3 al lote ese, ¿sí? Y con la suma de la multiplicación del doble, ¿sí? Donde, no sé, si pones un lote, en vez de un lote pones 0.1, pones 0.2 y pones 0.4.
Sería 4, 5, 6, 7. Terminaste operando 0.7 en vez de un lote y el recorrido a donde va a favor ganás y donde va en contra obviamente perdés un poquito menos que si hubieras puesto el lote allá arriba del todo, ¿sí? ¿Cómo habla este Pepe? A ver, vamos a regalar, vamos a llamar a Pepe Mila, un poquito Pepe Mila. Ahí está Pepe Mila. Y es que aparece el señor. Ahí está. ¿Cómo que no va a estar? Mirá. Vamos a regalarles primero a los amigos un poquito de rock and roll. Acá. Nos vamos con esto, gente. Mirá qué bonito. Esto te va a levantar, pero por lo menos hoy vas a estar. Arrancamos el lunes con todo, ¿eh? Al final no necesitamos del telaraña tampoco. Obviamente nos dio una manito, ¿no? Pero sacamos. Vieron que de un lado sacás vos, del otro. Algún día quizás a vos te va bien y al bot le va mal y vas haciendo ahí, vas compensando, ¿no? A ver, ¿dónde está? Que no lo encuentro, amigo. A ver. Bueno, nos vamos con este. Mirá qué linda canción. A ver, bien de acá, ¿eh? A ver, ¿conocen la argentinidad al palo? ¿Les gusta? Mirá, para vos, escucha. ¡Esa! Escuchen la letra, escuchen los argentinos, escuchen la letra, qué pedazo de letra. Escuchá lo que dice la letra y te vas a dar cuenta de lo que es un argentino, escuchá. Gente, súmense, los espero mañana, si es que estamos mañana. Y después les voy a pasar, estoy haciendo algunos streaming en vivo en otras plataformas donde estoy haciendo tipo escuelita para los pepes. ¿Sí? Estoy enseñando todo, validaciones, tipo de validaciones, estructuras, bueno, muchas cosas interesantes que les puede interesar a todos. ¿Sí? Bien, gente, se me suman, denle like y los espero mañana seguramente, o pasado, veremos. Por ahora venimos todos los días, pero bueno, sesión de Londres y Nueva York nos van a encontrar. No hago publicidad, lo único que les pido es que si pueden dar like, que no les cuesta nada, no les sale un centavo, sobre todo los que están hace un año, que no te dan un like ni aunque les pagues, y son, de esa forma terminás conociendo cómo son, ¿no? Realmente es la realidad, ¿no? Pero no pasa nada, son como los chantas de alguna forma, porque si ya no te dan like estando hace un año, o no te escriben un mensaje en un video, bueno, allá ellos, son así. Pero no pasa nada, igualmente les deseo lo mejor a todos. Gente, se me suman, se me suscriben y me buscan pepes que llenen de comentarios los videos, por favor. Eso es lo que quiero yo y eso es lo que me hace bien, gente. Nos vemos. Chau. Escuchá. Bien, me voy a tomar una cervecita ahora que nadie me escucha. Estoy acá sentado. Qué linda la tierra, mirá cómo se ve. Chau. Nos vemos, gente, Qué lindo el voto hoy, y la Libra Yen. Chau.